El promedio móvil es un método de pronóstico que utiliza una serie de promedios de datos pasados para hacer una predicción sobre un futuro. Se utiliza en el análisis de series de tiempo y en la predicción de las tendencias. Hay dos tipos principales de promedio móvil, que es el simple y el ponderado. El promedio móvil simple se calcula el promedio de los últimos valores en una serie de datos. Por ejemplo, se utilizan los últimos 4 valores de una serie de tiempo. Por ejemplo, si tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, vamos a utilizar los 4 últimos y le hacemos el promedio. ¿Cómo se calcula? A más B más C más D entre 4, donde A, B, C y D serían los valores más recientes. El promedio móvil ponderado, este método se asignan pesos a los valores pasados en función a su importancia relativa. Por ejemplo, los valores más recientes pueden tener un peso mayor que los valores más antiguos. El promedio móvil se puede utilizar para suavizar una serie de tiempo y eliminar la variabilidad aleatoria. También se puede utilizar para identificar tendencias en una serie de tiempo y hacer predicciones sobre valores futuros. Entonces, es importante tener en cuenta que los promedios móviles son útiles para hacer pronósticos a corto plazo, ¿sí? Y para suavizar series de tiempo, pero ellos no pueden ser tan precisos como otros modelos de pronósticos a largo plazo o cuando hay cambios bruscos en los datos. Entonces, ahora, para elegir el método más adecuado para pronosticar las ventas dependerán de varios factores, como la naturaleza de datos, el horizonte del tiempo a pronosticar, el nivel de precisión deseado, la disponibilidad de datos históricos. En general, pues se recomienda utilizar varios métodos de pronósticos y comparar sus resultados para seleccionar el más apropiado, ¿sí? Entonces, es importante señalar que cada método tiene sus propias ventajas y desventajas y no hay un método que sea universalmente superior. Entonces, la elección del método de pronóstico de ventas dependerá de las necesidades específicas de cada empresa. Entonces, para calcular el promedio móvil, la media móvil, tenemos una columna. Por ejemplo, vamos a decir que se muestran las ventas de una cabaña para almacenar, para su almacenaje, sí, las ventas de donas en una cabaña. Bueno, tenemos en la columna el promedio móvil de los 3 meses. Entonces, para pronosticar ese tiempo, tenemos los 12 meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, para predecir su promedio móvil a 3 meses, ¿qué hacemos? Escogemos los datos, la muestra de enero, febrero y marzo y lo dividimos entre 3. Entonces, cogeríamos a 10, a 12, a 13 y lo dividimos entre 3, que nos da 11,6. Entonces, el promedio móvil para el mes de marzo, o sea, los 3 meses, sería 11,6. Si quiero hacer el promedio móvil a 4 meses, entonces no arrancaría de marzo, sino de abril. Y no dividiría entre 3, sino entre 4. Entonces, para calcular la previsión del próximo año, o sea, de enero próximo, entonces, ¿qué hacemos? Cogemos los 3 últimos. 18 más 16 más 14 entre 3. ¿Sí? Escogeríamos los 3 últimos meses del año para calcular el primero. Cogeríamos octubre, noviembre y diciembre y estos valores los dividimos entre 3, que nos da un total de 16. O sea que se previene, hay el pronóstico que va a tener una muestra de las ventas de 16 para enero del próximo año. Entonces, cuando existe una tendencia o patrón detectable, se pueden utilizar ponderadores. Ahora, cuando
Cuando existe una tendencia o patrón detectable, se pueden utilizar ponderaciones o pesos para resaltar más los valores recientes. Esta práctica hace que la técnica de previsión sea más sensible a los cambios. ¿Por qué? Porque los periodos más recientes se ponderan con un mayor peso. Entonces, la elección de las ponderaciones es algo arbitrario, ya que no existe ninguna fórmula para determinarlas. Entonces, por lo tanto, es necesario tener cierta experiencia para poder decidir qué ponderaciones se van a utilizar. Por ejemplo, si al último mes o periodo se le da demasiada ponderación, la previsión puede reflejar demasiado rápido una gran variación de la demanda o del patrón de ventas.